русські захопили місто. Через місяць почався терор. Вони сказали, Херсон – це русське місто назавжди. Окупанту коритися ніхто не збирався. Так було, треба було допомагати, передвиження техніки, блокпости. Ну, треба було це передавати нашим. Нам вчора прийшла, Кольщик їздив, там, звії ще не було на цьому. 440. Рівень 30-0, лівіше 1,81. Ой, 30-08. 3008 і лівіше. 1,8. Ні, таких, як я, груп багато було. Багато було таких, як у нас група. Durante los 9 meses de presencia rusa en Jersón, Víctor luchó clandestinamente contra los ocupantes. En ese entonces dirigía una red de partisanos, hombres y mujeres que resistían en secreto. Aunque operaba sin uniforme y sin gloria, este ejército en las sombras jugó un papel clave en la liberación de la ciudad en noviembre pasado. Los rusos se han replegado sobre la orilla izquierda del Dnieper. Jersón se extiende sobre la orilla derecha. Ahora el río constituye la línea de frente. Los partisanos han vuelto a ser simples habitantes como Víctor. En marzo de 2022 montó una red de 5 personas encargadas de vigilar las actividades rusas en el centro de la ciudad. Mis compañeros y yo recibimos armas el primer día de la guerra. Eran muchos locales a los que conocía bien, proucranianos, recolectores de basura, personas del centro de la ciudad. Al lado del edificio de 8 plantas había unos neumáticos. Todos los días yo hacía la misma ruta y después me sentaba en esos neumáticos. Los chicos de la red venían a encontrarse conmigo. Caminaban por la calle, se fijaban en las idas y venidas, en el nuevo material militar que llegaba. Me traían sus informaciones y después yo se las transmitía a los nuestros, en el ejército. Me vestía de forma muy sencilla, casi como un indigente. Teníamos que fingir que éramos indigentes o algo parecido, para dar la impresión de que estábamos en la calle sin hacer nada, de que éramos personas sin ningún interés. Debíamos mostrar que no teníamos ningún tipo de importancia, que no jugábamos ningún papel, que no podíamos ser partidarios, solo simples habitantes. Así era. A través de uno de sus parientes que se quedó en la zona libre, Víctor le transmitía informaciones a un agente de la inteligencia ucraniana. Su familia no estaba al tanto de sus actividades. Una sola y única vez, unos días antes de la retirada de los rusos, acompañó a su hijo que quería descolgar una bandera rusa de un edificio administrativo. Estaba colgado. Tuve que saltar varias veces para agarrarlo. No era de buena calidad, se rompió rápido. Hice lo mismo del otro lado. Desafortunada o afortunadamente, no lo grabamos. Había sido severamente castigado. Aunque los rusos se han ido de la ciudad, sus proyectiles y cohetes siguen cayendo constantemente sobre Jersón. Esta mañana, el objetivo fue un grupo de bomberos que estaban en su estación. Un informante reportó a los rusos la congregación. Todavía quedan muchos colaboradores en la ciudad. Hace 45 años, Olena y Valentín se conocieron a las orillas del Dnieper. Construyeron su vida al borde del río. Después de haber pasado una vida entera pescando entre las islas, Valentín conoce todas sus corrientes y canales.
Aquí se solía vivir en barcos, pero actualmente las riberas del Dnieper son el lugar más expuesto de Jersón. Esta es una zona gris donde están a la vez nuestros soldados y los rusos. Vienen aquí con barcos como este, instalan el mortero, disparan 4 o 5 veces y se van. Aquí había un pequeño puente donde estaban atados nuestros 3 barcos y cayó un misil justo en medio. Esto es todo lo que queda. Durante toda la ocupación, Valentín, el pescador jubilado, también fue Mitrich, el jefe de una célula clandestina de resistencia. Desde el principio acordamos tener 2 seudónimos, uno normal y otro que solo debía usarse en caso de emergencia. Mi seudónimo oficial era Mitritich y el de emergencia era Viter. Si pasaba la información y el mensaje decía Viter pide que hagan esto o aquello, era una señal para los demás. Significaba que me habían capturado. Eso era lo más importante para proteger la red. Nuestra misión era vigilar el Dnieper y el río Naftojavan, ver si los rusos traían combustible o no, qué embarcaciones pasaban, en qué dirección iban. Nos daba miedo que las embarcaciones de la flota rusa vinieran aquí. También había algunas misiones, por ejemplo, en la línea del tren hubo que hacer estallar el transformador. En nuestro grupo había 4 personas y yo sabía poco sobre sus redes. Cada uno tenía sus propios agentes. Había un acuerdo entre menos sepas, mejor podrás dormir en la noche, porque cada palabra de más era peligrosa. No todo el mundo soportaría la tortura con electrochoques. A mi nieto lo torturaron durante 2 días. Aguantó. Cuando volvió, brillaba como una bombilla. Через 2 суток його привезли, такий як лампочка світився. Las misiones eran cada vez más peligrosas. Los rusos multiplicaban los puestos de control. Yo transportaba los fusiles escondidos en el fondo de las cajas de pescado. Guardé las Kalashnikov. Había que llevarlas a Oleshki y en la intersección cerca de Oleshki habían instalado el puesto de control. Inspeccionaron el auto y lo único que me salvó fue que el soldado no quiso meter la mano más en el fondo en las cajas de pescado para verificar. Cuando me fui de ahí, tenía todo el pantalón mojado. Del otro lado del río, en los territorios ocupados, las redes de partisanos como la de Valentín aún siguen activas. Sus informaciones son indispensables para las unidades del ejército ucraniano. Hoy, Stoik observa, con ayuda de un dron, las posiciones enemigas desde la ribera controlada por los ucranianos. Unos rusos viven en esa casa. Ahí tienen su puesto de comando. Son entre 5 y 7. Esa es su posición. El joven soldado de 23 años, graduado de filosofía, pertenece al batallón Bratstvo. Esta unidad ucraniana realiza operaciones especiales detrás de las líneas enemigas, en el territorio controlado por los rusos. Esa es su posición, pero nunca salen porque saben que los vemos.
A veces, nuestros muchachos van a esa isla de noche para observar más de cerca sus posiciones. Un soldado trata de instalar una antena para establecer una conexión antes de la misión. La unidad lleva más de una semana observando el lugar, detectando cada detalle, cada movimiento del enemigo. Los soldados recibieron una misión. Dentro de unos días deberán atacar ese puesto de comando ruso durante la noche. El plan de la operación parece arriesgado. Sus camaradas tendrán que cruzar el río en barco y atracar en la ribera enemiga para tomar por asalto la posición rusa. Vitali es el encargado de la inteligencia en la unidad. Теж цікавий варіант, скажіть. І вони позрізали всі кущі перед цим ділом. Las operaciones especiales llevadas a cabo por estos hombres también tienen el objetivo de sembrar la duda entre las filas de las fuerzas rusas. Cuando un grupo de sabotaje se infiltra en una parte de la línea de frente, se activa una alerta en una zona extremadamente grande. Hay que cambiar las contraseñas, aumentar los controles, es muy estresante y desmoralizante. Puedo decir que la destrucción de los edificios, los asesinatos o hasta la captura de una persona, incluso de un oficial del ejército enemigo, tienen menos impacto que ese estado de alerta. Cuando el enemigo sabe que un grupo de sabotaje como el nuestro se ha infiltrado y que es peligroso estar ahí donde están, que toda su línea de frente está en estado de alerta máximo, que están obligados a difundir ampliamente esta información, se instala el temor, el peligro. Eso es lo que queremos seguir haciendo. Para infiltrarse en territorio enemigo, la unidad suele contar con las informaciones de las células de resistencia locales. Varias veces me pasó que estaba trabajando en algunos sitios haciendo el reconocimiento con el dron y después de eso recibía informaciones de parte de ellos. Що в цьому районі дійсно є скупчення техніки, ворога, якісь, можливо, укріплені позиції, яких я не бачив. Una presencia de equipamiento militar, soldados enemigos, posiciones fortificadas que nunca habría visto sin su ayuda. Більш вдало намагається маскувати свою техніку, свої позиції і Porque nuestro enemigo se vuelve más inteligente, se camufla con más eficacia. Para mí y para mis colegas, la ayuda de los partidarios no solo es necesaria, es invaluable. El riesgo que estas personas corren es mayor que el nuestro, el de los soldados. De hecho, es mucho mayor, porque nosotros estamos en nuestro territorio. Siempre podemos escondernos en alguna parte, ponernos a salvo, y ese no es su caso. A menudo no tienen ninguna arma. En Gerson, unos granjeros nos ayudaron con informaciones sobre los movimientos en los campos, sobre lo que había en los hangares, ese tipo de cosas. Admiro su valentía y les tengo el mayor de los respetos. Ми потрапили в засідку, тобто вони вискочили. Caímos en una trampa.
Nos saltaron encima desde esos canales de allá y desde ese. Eran 4, estaban armados. Empezaron a requisar el auto, buscaban armas y municiones. La pesadilla de Ole Pilipenko empezó en esta carretera situada entre las regiones vecinas de Jersón y Mykolaiv. Alcalde de un grupo de pueblos y jefe de una célula de resistencia, Ole era buscado por las fuerzas rusas. En marzo de 2022 lo detuvieron. Los rusos me habían identificado como representante electo local. Revisaron mi teléfono y lograron recuperar las fotos borradas de columnas militares rusas destruidas y de las coordenadas escritas de esas informaciones. Se dieron cuenta que desde ese teléfono se habían enviado las coordenadas a la artillería ucraniana. Ole fue encarcelado en un recinto del aeropuerto de Jersón. Ellos sabían que yo conocía los movimientos de las columnas de blindados. Querían saber la identidad de mi fuente y lo que hacían después con esa información. Al principio mantenían a los prisioneros en el sótano, pero cuando ya no quedó espacio en los sótanos, cavaron huecos y metieron a la gente dentro. Era invierno. Hacía frío. Digamos que fue una época difícil. Nos torturaban, no nos daban comida, nos interrogaban. Éramos interrogados por diferentes estructuras, los paracaidistas, la policía militar y el FSB. Sus interrogatorios eran sobre la organización de resistencia frente a la ocupación rusa. Ole aguantó la tortura. En la red se habían tomado precauciones previas. Teníamos una cadena en Telegram. Todos nuestros perfiles estaban codificados. Si alguien desaparecía de los radares, lo eliminábamos de esa cadena. Inmediatamente cada miembro del grupo debía cambiar de lugar para pasar la noche. Los demás no conocían ese lugar. Eso se acordaba desde el principio. También habíamos designado a mi sucesor para coordinar nuestras acciones en caso de que a mí como jefe de grupo me mataran o me detuvieran. Lo bueno es que ningún otro de nuestros partidarios fue detenido. El combatiente de la resistencia fue transferido a otra prisión. 2 meses después, lo liberaron mediante un intercambio de prisioneros. Los pueblos que Ole administra estuvieron durante mucho tiempo en plena línea de frente. Desde que los rusos se retiraron de la región, la zona ya no está bombardeada, pero todo está destruido. Hoy es Nochebuena. Ole celebra con miembros de su antigua red. Todavía viven bajo tierra, en un búnker sin agua corriente. Sus casas fueron alcanzadas por cohetes y ya no pueden ser habitadas. Света, можно вопрос, такой, задам? То, что у них потолки пробиты снарядами, то, что у них стены половины нету. В шестом доме тоже. Как-то они будут прикрывать это крыша, а потолки как это? Щоб накрили їм кришу. Хорошо. Багато хочуть із 23-го вертатися, там нема куди. У мене там 2 Криницьких на 3-му етажі. Як уже не криють, воно все одно протікає. Все одно отут спальнички ще у них нормально. Кухня, там зала, тече повним ходом. Вже стільки туди ми вложили цих клейонок, тендов, там все одно тече. Пенсіонери куди їх виселить? Svetlana fue una de las primeras integrantes de la resistencia que Ole reclutó. Чоловік поїхав воювати за... Mi esposo se fue a luchar y a defender el país. Чим я хуже? Я теж. Y pensé que yo también podría hacerlo. Захищати Україну. Так ми. Yo también tenía que hacer algo, tenía que defender a Ucrania. Вклад в защиту України.
Conocí a Oleg Valeryovich. Le pregunté cómo podía ayudar. Vino, yo reuní a unas personas del pueblo. Hablamos sobre lo que se podía hacer y después nos dieron luz verde para empezar a patrullar. Con ayuda de su hijo, Svetlana transmitió en directo sus primeras informaciones sobre los movimientos rusos, hablando por teléfono con el ejército ucraniano. Los tanques pasaban por aquí, corrimos por los jardines. Después nos escondimos entre la hierba. Los detectamos con los binoculares. Y enviamos una captura de pantalla con su ubicación. Después me llamaron diciendo, salgan de ahí, vamos a disparar. Entonces nos fuimos corriendo al pueblo. Los soldados nos llamaron de nuevo y después una vez más para verificar. Hicimos 3 veces el camino de ida y vuelta. Con el tiempo, el ejército ucraniano consideró que Svetlana era una fuente confiable. Sus informaciones eran usadas prácticamente al instante. Había una fábrica en Kiselivka. Nuestras fuerzas la bombardeaban constantemente porque dentro había militares rusos. Después de eso, nadie creía que todavía pudiera haber hombres o municiones, porque la fábrica estaba en ruinas. Pero yo sabía que quedaba algo. Lo hablamos. Le pasé la información a mis interlocutores. Al día siguiente me llamaron y me dijeron, gracias, tuvimos un espectáculo pirotécnico extraordinario. La orden llegó hace rato. La operación del batallón Bratstvo detrás de las líneas enemigas se llevará a cabo esta noche. El equipo de asalto se prepara para subirse a los barcos y cruzar hasta el lado ruso. El grupo de Stoik y Vitali se quedará cerca, en la ribera controlada por los ucranianos. Son las 4 de la mañana. Orientarán al grupo de asalto desde esta posición. Un soldado arma uno de los drones con una granada. La artillería ucraniana, guiada por el grupo, apunta a la orilla enemiga para preparar el asalto. A bordo de 4 barcos, los soldados de la unidad se acercan a la ribera controlada por las fuerzas rusas. The boats are on the enemy side. Un soldado salta sobre una mina al bajarse del barco. Muere en el acto. La unidad debe continuar. Tienen 7 minutos para destruir el puesto de comando ruso. Los hombres se quedaron más tiempo de lo previsto, 13 minutos en territorio enemigo. Deben evacuar bajo el fuego de las fuerzas rusas. Отталкивайся, блядь! Сука, отталкивайся! Сука! Подожди, стой!
Эвакуация, Хантер, эвакуация. Первый, второй, третий, четвертый, на выход, бегом. Четвертый прием, вы ушли? Ну что, нет, вот нет. Маяк, маяк, как принял. Третий, не работает мотор. Засыпайтесь в одну лодку, уходите. Прибрейте, мы не можем уйти. Лодка-то хуёво. Блядь! Los barcos que lograron irse son atacados con cohetes y granadas. У нас 300! У нас 300! У нас 300! 300! 300! Закрой! 300! Пальцем! Закрой! Закрой! Давай, давай, давай! За лодку держитесь! 300 пальцем вену закрой! Все нормально! Давай, давай, давай! Se envía un barco de evacuación para rescatar a los equipos. En la ribera opuesta, los rusos localizaron la posición de Vitali y Stoico. Los hombres se protegen de la artillería rusa en un búnker. Desde su refugio tratan de saber si todos los barcos llegaron al lado ucraniano. Четвертый, я маяк. Все прибыли, все на берегу. Минус, еще собирают третью лодку там. Первая лодка в Варягу. Первая лодка на связи. Где вы находитесь? Мы на противоположном береге от охотничьего домика отправили 2 300-х. Что он сказал, 2 200-х? Запроси эвакуацию. Блядь, прикольно, трассерами хуярят по Первая дрону. лодка, запрашиваю эвакуацию. La artillería no destruyó correctamente las fortificaciones como debería haberlo hecho. Sabemos que es difícil, hacemos lo que podemos. Маяк, маяк. Un soldado murió y otros 3 quedaron gravemente heridos. Uno está en coma, recibió un disparo en la cabeza. Otros 2 fueron alcanzados por las metrallas de las minas flotantes que había en el río. Sin embargo, la operación es considerada un éxito. El puesto de comando fue destruido y ahora los rusos saben que incluso detrás del río son vulnerables. Kees y Musikant traen el chaleco antibalas de un compañero herido. Estaban juntos en el primer barco. Fue la operación más difícil que he hecho en mi vida. No puedo decir que tuviera miedo por mí. Tenía miedo por los muchachos. Tenía miedo de mirar a los ojos de los chicos con los que vivo. Pienso sobre todo en mi amigo, cuando se giró para verme, todo ensangrentado, y no podía ayudarlo. Sabía que si dejaba de disparar, eso podría costarnos la vida a todos. La vida de los demás. Él pedía ayuda y yo no podía hacer nada más que hablarle. Fue mi primera vez en un barco. Ellos ya lo habían hecho. A mí me da igual caminar, remar o conducir. Lo principal es matar a esos cabrones. Eso es todo. Yo igual. Antes de la guerra nunca me había subido en un barco.
Había estado en un pequeño catamarán en el hidroparque de Kiev, pero nada más. Todo lo aprendimos aquí, desde finales del verano. Antes de la guerra, antes de la invasión, yo era un civil como los demás. Nunca había tomado un arma ni matado a nadie. Yo toco el violín. Cuando empezó la invasión, estaba en mi primer año en la Academia de Música de Kiev. Pero no tenemos opción. Nuestra motivación es tratar de que el enemigo se vaya lo más rápido posible. Mis 2 hijos y mi mujer están en casa, son hermosos. No quiero que sufran, ni mi mujer ni mi madre, entonces no tengo opción. Me acuerdo del verano de 2014, cuando celebré mis 15 años. Le ayudaba a mi padre a reparar carros que llegaban del extranjero para enviarlos al Donbass. Era un niño. Veía a todos esos militares, geniales, barbudos, viriles. Pensaba que era genial y que cuando fuera mayor yo también quería ir en una camioneta a toda velocidad por los campos para erradicar al enemigo. 8 años después, me arrepiento de ese deseo. Mi único plan es volver de esta guerra sano y salvo. En las riberas de Jersón, en el barrio de Valentín y Olena, le acaban de disparar a 3 soldados rusos, miembros de un grupo de sabotaje. Así dormimos tranquilos. El kit de emergencia. Estamos tan amenazados que si los rusos llegan hasta aquí, nos van a cortar en pedacitos. Los radios son para mantenernos en contacto con los soldados porque los rusos intervinieron los teléfonos de la zona. Y este es mi chaleco antibalas y ese el de Olena. No te rías, Olena, si te lo pusiste para dormir cuando estaban bombardeando la otra noche. Este es mi chaleco antibalas. А вони можуть перемерзнути, і тоді взагалі не буде водички. То не міліції, не поліції, не пано, ніби сьогодні всі плачуть. Los rusos lanzan una ráfaga de disparos con morteros sobre el barrio por enésima vez. Молимось. Aquí no tenemos un refugio subterráneo. Cuando eso pasa, rezamos y le pedimos a Dios que proteja nuestra casa. Esto es una isla. Excavas un poco y ya hay agua por debajo. Hay un informante en el barrio y hasta tenemos una idea de quién es. Pero bueno, ya saben, este país está tomando el camino de la Unión Europea, entonces todo se debe hacer respetando la ley. Con todos los problemas que nos ha causado ese idiota, yo mismo me encargaría de él. Su vecino, Fedior, pasa para saber cómo están. Hacía parte de la célula de partisanos dirigida por Valentín. Los habitantes prorrusos eran una de las principales amenazas durante la ocupación. Sí, había personas así, y antes algunos incluso eran buenos amigos. Pero todo el mundo mostró su verdadera cara. Yo trataba de mantener buenas relaciones con ellos para que no sospecharan y no me denunciaran. No creo que hayamos hecho cosas heroicas, simplemente hicimos lo que había que hacer. Cada uno cumplió sus pequeñas misiones y espero que hayamos podido ayudar un poco. No había otra opción.
Иначе никак. Ви замотаний. І наші... ¿Qué es un civil y qué es un militar cuando la existencia misma de una nación está en juego? Estos estudiantes, que ahora llevan uniforme, y estos jubilados, convertidos en miembros de un ejército clandestino, decidieron arriesgar sus vidas unidos por una misma causa: vivir en libertad dentro de las fronteras de su país.